eminencias a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? Afortunadamente el conocimiento que les voy a compartir hoy, que a lo mejor ya lo sabrán algunos o lo sabrán en partes, pues existe y está al alcance de todos el día de hoy, ¿no? Entonces, lo único que yo hice fue una recopilación y una secuencia, porque yo he leído y he documentado muchos cursos, libros y todo alrededor de esto, pero como que cada quien toca una partecita. Entonces lo que yo hice, y que es de lo que se trata la plática de hoy, es cómo funciona la secuencia, cuál es el paso 1, el 2, el 3, el 4, por qué funciona, ¿no? De propia experiencia les puedo decir que cambió mi vida para cosas muy buenas, y aparte pues un día platicando con mi marido empecé a escribir un diario para mi hijo. Yo tengo un hijo de 11 años, y yo iba en el coche con ellos y le digo, oye, te voy a leer algo que le estoy escribiendo a Alonso. Me dice mi marido, pues a ver, y le empiezo a leer, ¿no? Me dice, oye, está buenísimo, deberías dar pláticas de eso, ¿no? Y le dije, pues bueno, voy a ver, ¿no? Llego a mi oficina y le digo a mi jefe, oye, ¿tú crees que los viernes en la tarde podríamos darle una plática aquí a los equipos? Ah, sí, haz lo que quieras, ¿no? La empiezo a dar y la gente empieza a ir y luego me empiezan a decir, oye, yo quiero que la oiga mi mamá, que venga mi novio, que venga mi hermano, ¿por qué no invito a mi hijo? Entonces ya no las podía hacer en la oficina y empezamos a hacer pláticas afuera como la de hoy, ¿no? Es muy bonito porque al final, bueno, esto se multiplica y yo creo que en la medida que se comparte la experiencia la gente lo va multiplicando. Luego vienen y me platican las cosas que ya hicieron, ¿no? Al final, pues esto es un regalo como seres humanos que todos tenemos, ¿no? Entonces, bueno, si tienen dudas o comentarios, yo me gustaría más bien que fuera un poco al final porque tiene una secuencia, pero todas las que tengan estoy para servirles, ¿no? Ok. Bueno, todo empieza con el mundo de las ideas. Esto es una lámpara de Aladino, ¿no? Normalmente nos han dicho que podemos pedir deseos en el mundo, ¿cierto? Desde niños oyes la historia de los cuentos y que podemos pedir deseos y que algunos se van a cumplir y algunos no, ¿no? En realidad esta plática se debería llamar Pide un deseo y haz que se haga realidad. ¿Por qué? Porque hay una diferencia entre pedir un deseo y que se cumpla, ¿cierto? ¿Todos han pedido algún deseo en su vida? ¿Todos se han cumplido? ¿Algunos se han cumplido? Seguramente. Bueno, lo que vamos a tratar de explicar hoy es el proceso, por qué los que sí se cumplieron, y por qué los que no, pues no. ¿Okay? Bueno, pero vamos a tratar de que todo sea realidad. ¿Cómo sería nuestra vida si pudiéramos lograr lo que fuera? Como todo viene desde un proceso conceptual, que ahorita vamos a irnos metiendo cada vez más, empecemos desde cómo pienso que sería mi vida. Les voy a decir cómo cambió mi vida, ¿no? O sea, nosotros crecemos en una sociedad donde te dicen que hay cosas que puedes y hay cosas que no puedes hacer, ¿no? Hay reglas, hay etcétera. Entonces, en tu mente empiezas a conceptualizar que hay cosas imposibles, y hay cosas posibles, y hay cosas más difíciles que otras. ¿Qué es lo que pasa cuando empiezas a experimentar la opción de poder lograr lo que tú quieras? Cambia tu concepto de las cosas. Yo creo, y ojalá que así sea en el futuro y lo compartan conmigo, que cuando ya conozcan este proceso, lo que va a pasar básicamente son dos cosas. Primero, ya no te corre prisa por todo, porque no se va a acabar, ¿no? Hay una infinita opción de cosas, es la primera. Y la segunda, empiezas a sentir respeto por lo que tienes, por cada persona, por cada cosa, por cada lugar, por cada, etcétera, ¿no? Porque vas a apreciar la magia aparente que hay detrás de todo esto, ¿no? Bueno, ¿cuáles son nuestros sueños o qué es un sueño? Si hiciéramos un análisis mundial entre todas las personas de todos los países y le preguntáramos qué opinan respecto a los sueños, casi todos nos dirían que es algo maravilloso, ¿no? Es algo así como pues, un idilio, es una cosa maravillosa, ¿no? Algo difícil, porque como es un sueño, en este momento no lo veo materializado aquí y ahora, ¿no? Y algo lejano en el tiempo y el espacio, porque ahorita aquí no está, ¿no? Los sueños tienen varias características, ¿no? Nos dicen que es como una meta, pero una meta grande. Y entonces, nos dicen que para lograr un sueño hay que esforzarnos, ¿cierto? Hay gente aquí muy jovencita, no quiero decir que no se esfuercen. No, pero vamos a usar una técnica diferente, ¿no? También se nos dice que para lograr un sueño hay que trabajar mucho, ¿no? O sea, hay un señor en Estados Unidos que era vagabundo, iba caminando afuera de un Oxxo, se encontró un billete de lotería y se ganó $200 millones, ¿no? Así que digan, ¿cómo trabajó? Pues no. No quiero decir que si trabajas no lo logres, pero quiero decir que no necesariamente es una relación directa, es lo que quiero decir, ¿no? Hay gente que sí trabaja mucho y gana mucho, hay gente que trabaja mucho y no gana nada, entonces no relacionemos directamente las ideas, eso es importante. Luego nos hablan de estudiar y este me gusta mucho, porque hay dos ejemplos muy bonitos. El primero, hay un señor que se llama Bill Gates, que está entre los primeros dos, siempre se está peleando en primero o segundo lugar de los más ricos del mundo,
Y es un hombre que cuando estaba en la universidad, a media carrera, decide abandonarla. Y le dice a su familia, yo ya sabes que a mí la escuela no es lo mío, me voy a salir a poner un negocito, ¿no? Entonces sus papás le dicen, pero no vas a llegar a ningún lado, ¿qué vas a hacer de tu vida? ¿No? Y el tipo acaba siendo multimillonario, ¿no? Y hay otro ejemplo que no relaciona directamente estudiar con ser una buena persona o tener una vida feliz. En México tenemos un personaje muy tristemente célebre que es el Mocha Orejas. El señor tiene 3 títulos universitarios, obtenidos 3 de ellos con promedio de mención honorífica y 2 con beca completa por 2 de las mejores instituciones universitarias de este país. Eso no le convierte en una mejor persona o en una persona feliz, ¿no? Lo que quiero empezar a armar es que se den cuenta que no hay relaciones propiamente directas entre las cosas. Pueden o no pueden ser así. ¿Ok? Bueno, tener un contacto, ¿no? Este es muy bonito. Así de, si tengo un primo que sea amigo del presidente y hermano de no sé quién, entonces me va a ayudar, ¿no? Y sí, sí puede ser, y funciona, pero no necesariamente, ¿no? Entonces, no me quiero detener mucho aquí porque me quiero ir a la parte de la foto. Bueno, y tenemos algo que le llamamos suerte, ¿cierto? Oye, qué buena suerte tiene el de que se encontró el billete de los 200 millones de dólares, ¿no? Bueno, ¿qué es la suerte? Nos han dicho que si tienes un trébol de 4 hojas te va a ir espectacular en la vida, ¿no? Ya lo tienes, súper buena fortuna. ¿Pero qué es? Y si pudiéramos controlarla, ¿cómo se llamaría? Si llamáramos la suerte de otro modo, ¿cómo le llamaríamos? Causalidad. Vamos para allá. Si pudiéramos controlarla, se llamaría conocimiento. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ¿qué tipo de conocimiento? Vámonos a las bases científicas. Había un señor que se llamaba Isaac Newton, que ustedes lo habrán oído nombrar, que pone las bases de la física en el mundo, en los tiempos en que él vivía, de la gran física, digamos, ¿no? De la materia sólida, de cómo se mueven los planetas, de las fuerzas de la energía, en fin. Isaac Newton era un hombre que tuvo una infancia muy pobre, no tenía mucho dinero, y cuando él quería estudiar, lo que hacía es que se dedicaba a un trabajo muy poco agradable para nuestros días. En esos tiempos pues no había instalaciones sanitarias. A lo que él se dedicaba era sacar las basinicas de las casas y a limpiarlos. Esa era su chamba, ¿no? Entonces, y él con eso financiaba sus estudios. Pero él aprendió algo muy importante. Él decía que pudo ver más lejos que otros porque estaba encima de los hombros de gigantes. ¿Qué hace referencia? A que en función de que tengas más información vas a ir pudiendo ampliar tus horizontes mentales y vas a poder cambiar la percepción que tienes de las cosas, ¿no? Entonces hoy, para hablar de nuestro tema, vamos a apoyarnos en las teorías de 2 gigantes científicamente importantes, el señor Ampère y el señor Faraday. Bueno, voy para acá. El señor Ampère, en 1780, a finales de 1800, ya se conocían las bases de lo que es la electricidad y ya se tenían nociones de que había, por ejemplo, unos materiales que si los metías en ciertas sustancias soltaban chispas eléctricas, que habían llamado a esto electricidad. Y alguien dijo, bueno, y si meto 2 placas de esto en 2 líquidos diferentes que produzcan electricidad y les pongo un cable y pasará una corriente ahí, y ya sabían que esto sí ocurría. Bueno, un día estando haciendo unas investigaciones, Ampère se entera de que algún conocido suyo tuvo un accidente muy afortunado, llamémosle causalidad. Lo que hizo fue que tomó un cable de los con los que estaban experimentando y estaban haciendo una bobina, lo enrollaban sobre sí mismo para ver si se juntaba más energía eléctrica ahí. Cuando estaban haciendo esto, esta persona pasó con una brújula junto al cable y vio cómo se movía. Entonces dijo, ay, pero ¿cómo se mueve si lo que estamos midiendo es electricidad y las brújulas lo que miden es magnetismo? Pues fue y le contó a Ampère que el otro estaba haciendo experimentos y el otro dijo, ah, pues esto puede ser algo interesante, vamos a repetirlo. Repiten el experimento en sucesivas ocasiones y se dan cuenta que en todos los casos, cuando pasaba la brújula junto a donde estaban experimentando con la bobina, la brújula se movía. De lo que dedujo que siempre alrededor de un campo eléctrico viene pegado un campo magnético. Y entonces él se dio cuenta que cuando un flujo eléctrico corre hacia un lado, el flujo eléctrico se arma positivo, negativo, pero el flujo magnético que va alrededor de él no funciona así. Para que se amplifique ese campo magnético, tiene que ir junto a una corriente que vaya hacia el mismo lado. Entonces, ¿qué hicieron básicamente? Pusieron 2 cables yendo hacia la misma corriente, hacia el mismo lado, y lo que vieron fue que se producía un efecto de imán, como los imanes que se hacen normales en la Tierra. Y ahí se da cuenta de que este campo se podía amplificar en función de la fuerza con la que corrían las corrientes eléctricas, ¿no? Y se dio cuenta de algo muy interesante que también vamos a tocar. Cuando los flujos van en sentidos opuestos, se repelen.
en vez de hacer un imán, se separan, ¿ok? Los flujos eléctricos. Bueno, ¿cómo funciona un teléfono celular? Gracias a Dios vivimos en esta época, porque esto, si lo hubiera dicho yo en 1300, me quemaría por bruja, ¿no? Pero no, ya todos lo van a entender, ¿no? El teléfono celular, así a muy grandes rasgos, ¿no? Tiene adentro una pila que genera un campo eléctrico. Y tiene adentro un pequeño imán. ¿Para qué le ponen el imán? Para amplificar el campo magnético de la pila. Lo hacen más grande, ¿ok? ¿Cómo funciona? Bueno, pues yo quiero marcar un teléfono que esté en otro lado del mundo y marco un número, ¿no? El 342118. A la hora que yo hago eso, la pila brinca, para que me entiendan, ¿no? Brinca en esa frecuencia de números, ¿no? 3, 4, 8, así. Y lo que hace es que el campo magnético que está pegado al campo eléctrico brinca igual, 3, 4, 8. Pero hace algo padrísimo, se enlaza al campo magnético del planeta Tierra, que aquí está. Se enlaza y busca la frecuencia que vibre igual que el número que está marcando. Entonces se encuentra ya que hay un número que está brincando siempre, que es 3, 4, 8, ¿no? Y enlaza las señales, pero las enlaza por la vía magnética. Entonces llega la señal magnética y hace brincar el campo que está pegado al imán del otro celular, que le pega al campo eléctrico y lo rebota en una bocinita. Cuando enlazamos la señal, digo hola, y el otro la puede oír. Así funciona decodificado. Bueno, ¿qué pasa? Que el señor Faraday, otro científico muy importante inglés, descubrió que sin importar cómo se produzca la electricidad, tienen en todos los casos los mismos efectos. ¿Y qué creen? Pues nosotros producimos campos eléctricos, ¿no? Tenemos campos eléctricos en todo el cuerpo, pero de los más fuertes y que medimos, y tenemos aparatos para medir, pues son los que produce el cerebro cuando hacemos un electroencefalograma, o a nivel cardíaco los que tenemos con un electrocardiograma se pueden medir sin ningún problema. ¿Y qué hace? Que entonces cuando nosotros pensamos, hacemos lo mismo que un celular, mandamos una señal que va a brincar en el campo magnético, porque por ese campo eléctrico tiene campo magnético, se une al campo magnético de la Tierra, va a buscar aquello que queramos y lo va a enlazar porque es un buscador de señales, tal cual, ¿no? Entonces, bueno, en el cuerpo humano, las frecuencias eléctricas medibles se alojan curiosamente donde muchas religiones o culturas nos han dicho que están alojados los chakras, ¿no? Entonces, pues tenemos en el cerebro, tenemos a nivel de las tiroides, bueno, en el cerebro tenemos varias, ¿no? por las diferentes glándulas, la pineal, la pituitaria, la hipófisis, etcétera. Tenemos por la tiroides, en fin, a nivel de cardíaco, las suprarrenales. En todo el cuerpo tenemos una corriente eléctrica. Por lo tanto, estamos mandando constantemente señales. Bueno, el cuerpo humano tiene todo un diseño estructurado para mandar estas señales, ¿no? Nuestro sistema nervioso central está conectado al cerebro, que es de donde se emite principalmente la señal y las transmite. ¿Cómo funciona? Dentro del cerebro tenemos unas células que se llaman neuronas. Las neuronas tienen muchas patitas, como podrán ver aquí. Estas patitas se llaman dendritas, que viene del latín dedos. Se mueven como dedos, como si fuera una mano y se mueven. Cuando uno tiene un pensamiento, la neurona de al lado, pues una neurona sola no piensa, entonces tiene que hablarle a la que está al lado. Se platican, ¿no? Mueven las patitas, no se tocan, nada más se alinean. Entonces, por ejemplo, esta dice, quiero comer un sándwich, y esta, pues de jamón, ¿no? Se alinean, ¿no? Y lo que hacen es que cuando se ven, cuando esas patitas de las neuronas se ven, sueltan unos líquidos que generan una reacción eléctrica que es conocida como sinapsis, ¿no? Esto equivale al celular, nada más que en vez de marcar el número yo tengo un pensamiento, y ese pensamiento genera una vibración que genera un campo magnético que es enlace al campo magnético de la Tierra. Va a buscar aquello en lo que yo esté pensando y lo va a traer por campo electromagnético, tal cual, ¿no? Bueno, entonces somos una antena que envía y recibe señales. No solo atraemos cosas, también somos atraídos hacia las cosas que vibran en nuestra frecuencia, tal cual, como si fuéramos imanes todos y estamos pegados por los que están en los mismos campos de vibración que nosotros, ¿no? Y entonces tenemos un ejemplo muy interesante. En la revista Nature de Ciencias, que es una revista muy prestigiada a nivel científico mundial, en el mes de octubre del 2009 publicaron un reportaje sobre las mariposas monarca. Las mariposas monarca viajan desde Canadá hasta México, y entonces este experimento se trató de investigar cómo saben a dónde llegar. Y lo que descubrieron pues fue esto, ¿no?
En el cerebro de la mariposa, que de qué tamaño es el cerebro de una mariposa, es una cosita así. La mariposa no tiene neuronas, no hace sinapsis, pero sí genera una reacción eléctrica. ¿Cómo? Resulta que secreta en cierto periodo del año una gota de una sustancia que se llama criptocromo. Cuando esta sustancia es liberada en el cerebro de la mariposa, esa gotita, vibra en una frecuencia que es exactamente igual que la frecuencia del terreno electromagnético en Michoacán, a donde viene. Entonces la mariposa se siente atraída, así como un imán, al terreno, sabe que tiene que llegar ahí, ¿no? Y está padre porque las que van muriendo en el camino siguen secretando la sustancia en la misma frecuencia para saber a dónde llegar. Y de igual manera, cuando las que se mueren aquí tienen que regresar, la gotita que cae de criptocromo vibra en una frecuencia igual a la de canola, y así completan su ciclo. Y así viajan las ballenas, los aves migratorias, etc., ¿no? Es un documento bastante interesante. Entonces, bueno, la buena noticia es que nosotros no somos mariposas, ¿no? Entonces, no solo nos sentimos atraídos hacia las cosas, sino también podemos direccionar señales para atraer las cosas hacia nosotros, ¿ok? Pero para esto tenemos que conocer un poco más de algo. Dentro del cerebro tenemos una... ¿Me abres un tantito? Bueno, en el cerebro, no se ve bien, pero aquí tenemos una glándula, como una bolsita que se llama hipotálamo. El hipotálamo es el cocinero del cuerpo, ¿no? El hipotálamo hace una cosa muy importante. El hipotálamo jala del torrente sanguíneo todas las proteínas que hay en el cuerpo, que es de lo que nos alimentamos, las toma de ahí, ¿no? Y copia cada pensamiento que tenemos o cada emoción que tenemos. Hagan de cuenta que dice, estoy feliz porque ganó mi equipo de fútbol, no sé, ¿no? Entonces toma la sangre, toma las proteínas y le graba la señal química. Y entonces en cada proteína graba una nueva señal que es, estoy feliz porque ganó mi equipo de fútbol. Y esa proteína nueva se llama péptido. Genera un péptido con la instrucción química del pensamiento y la emoción generada para cada célula del trillón de células que tenemos en el cuerpo y las envía por el torrente sanguíneo. De tal manera que cuando esto ocurre, nuestras células se alimentan con lo que pensamos y con lo que sentimos, ¿no? Bueno, entonces esta es una célula, ¿no? La célula está diseñada para tener pensamientos de todos, ¿no? De enojo, de locura, pues de duda, de emoción, de felicidad, de tristeza, de todos los pensamientos que se puedan imaginar. De hecho, la Escuela de Neurobiología de Harvard dice que hasta el día de hoy no hay un número finito de combinaciones de péptidos. ¿Por qué? Porque hay infinitos pensamientos, entonces hay infinitas combinaciones, ¿no hay? ¿No? Entonces la célula, una célula equilibrada, pues debería recibir pensamientos de todos, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa en la vida real? Ocurre que los humanos nos volvemos más tendientes a pensar en una cosa que en otra, ¿no? Y entonces la célula empieza a recibir más información del pensamiento que yo frecuentemente tenga más alojado en mi mente, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hay alguien que está enojado mucho tiempo, digo porque hay gente que vive 40 años enojado, ¿no? 30 años, con todo el mundo se enoja, ¿no? Y por cualquier cosita se enoja, porque ya aprendió a hacer eso, porque ¿qué creen? Cuando él pensó, estoy enojado, y sintió que estaba enojado, su cerebro copió del torrente sanguíneo en cada célula, eso, en cada proteína, en cada péptido, lo mandó a la célula, y la célula come enojo, literalmente. Entonces, la célula es un organismo inteligente, y dice, a ver, yo tenía como 500 entradas diferentes, ¿no? Tenía una para la felicidad, una para la alegría, una para el amor, pero como este siempre está enojado y me bombardea y ya no me cabe, voy a cambiar las chapas, ¿no? Entonces voy a recibir enojo. Y empieza a recibir, pues, lo que frecuentemente le alimenta. Entonces la célula recibe este pensamiento y lo aloja así, entonces este cuate pues siempre está enojado. Lo que pasa aquí es que nos volvemos adictos a los pensamientos que tenemos. Por eso hay gente que se adicta a estudiar, o a comer, o a beber, o a tomar agua, o al sexo, o a una persona, o a una situación, o a sufrir, o a ser feliz. Porque como recurrentemente tiene ese pensamiento y su cuerpo aprende a hacer ese proceso, su cerebro ya lo hace de manera constante, sus células lo reciben y se alimentan constantemente de esto, ¿no? Bueno, ¿qué pasa si yo tengo un pensamiento? Por ejemplo, el que está siempre enojado, ¿qué pasa si de repente quiere estar feliz? Sus células se espantan, ¿no? Porque dicen, oye, hemos vivido 40 años de esto y hoy no nos mandó de comer, nos vamos a morir, ¿no? Entonces dicen, no, vamos a hacer algo porque esto no puede ser. Entonces las células se hablan entre ellas y se dicen, oye, ¿tienes reservas de enojo? Sí. ¿Tú tienes reservas de enojo? Sí. ¿Tú tienes reservas de enojo? Tú, sí. Vamos a bombardear al cerebro porque ya no se acuerda que nos tiene que mandar esa comida.
Entonces juntan todas las reservas alojadas químicamente en el cuerpo y se lo mandan por torrente sanguíneo al cerebro. Cuando el cerebro recibe otra vez la instrucción de enójate, ¿qué creen? Pues sí se enoja, ¿no? O sea, él que ya había amanecido tan feliz, ¿no? Resulta que estaba la célula aquí, de muy mal humor, cuando llegó una célula feliz, ¿no? Porque hoy el señor estaba como Lupita D'Alessio y dijo, hoy voy a cambiar, ¿no? Y entonces se levantó temprano en la mañana y dijo, voy a amanecer de buenas, ¿no? Entonces mandó un pensamiento, en vez de salir y enojarse con el vecino, dijo, no, lo voy a saludar. Buenos días, vecino, que estén muy bien. Manda la felicidad. Y cuando esta señal llegó a la célula y la célula se espantó, pues esta se pone, ¿dónde está el mal humor? No, queremos mal humor, ¿no? Juntan la reserva química y la mandan al cerebro. ¿Qué pasa? Normalmente el cerebro ahí va a tener que decidir, o hace lo que estaba acostumbrado a hacer, o hace el nuevo pensamiento. Lo que normalmente va a ocurrir si alguien no tiene entrenamiento es, se va a enojar. Sí, tiene razón, ¿por qué va a enojar? El vecino sí es nefasto, ¿no? O sea, ¿qué le pasa? Porque está acostumbrado el cuerpo a hacer eso, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos que tomar una decisión? Por ejemplo, aquí está, ¿no? Decide, o me quedo aquí de baquetón a dormir, o me arreglo y me voy a la fiesta y a lo mejor consigo novio, ¿no? Tiene que decidir. Mientras no decida, ¿qué creen? Su cerebro no va a mandar una señal clara, ¿están de acuerdo? Y si no manda una señal clara, ¿qué pasa? Es como si yo marque un celular, quiero el 134027 y ya me equivoqué, no, lo cuelgo, 134028, no lo cuelgo, ya me van a contestar, pero ese teléfono no era. Exactamente eso pasa. Si yo no puedo mandar una señal clara, pues obviamente yo no voy a traer las cosas porque estoy decidiendo, ¿no? Quiero agua, no, mejor quiero refresco. No, mejor quiero un tequila, no, mejor ya sí quiero el agua. ¿Sí o no? Así, las señales para que sean eficientes tienen que ser claras, lo cual requiere un entrenamiento con nuestra mente, porque es ahí donde vas a mandar tu señal de lo que tú quieres, ¿no? Bueno. Entonces las señales, volvamos a ellas, tienen que encontrar un campo electromagnético equivalente, estábamos de acuerdo, ¿no? Porque es lo que vas a atraer. Entonces, para que yo pueda atraer un igual, pues tengo que mandar una señal bonita y limpia, ¿no? Cuando las señales están distorsionadas, no funciona. Yo sé que todos aquí son los niños, ¿verdad? Pero a mí mis primos mayores me han contado que había antes los teléfonos no eran como los de ahora y entonces se hablaban y se cruzaban las líneas, ¿no? Y entonces estaba yo hablando con Juanito cuando ya estaba Pedro en medio, ¿no? Y dice, ¿tú quién eres? Pues se cruzaba la señal. Mientras eso nos pase, no vamos a poder atraer consciente y correctamente las cosas. ¿Cómo alineamos la señal? Cuando la señal es clara, va a encontrar el campo magnético luego. No hay duda, es eso, ¿no? Bueno, la buena noticia es que se puede hacer. ¿Cómo se intensifica una señal? Pues fíjense que para intensificar una señal le hacemos con una emoción, ¿no? Recordemos al principio que al celular le ponían, a la pila le ponían un imán, porque esto hacía más grande el campo magnético y la señal ya más fuerte. Nosotros, ¿cómo podemos hacer eso? Cuando yo le pongo una emoción a un pensamiento, este se amplifica. Y aquí un par de advertencias importantes. El campo electromagnético no sabe si un pensamiento es bueno, malo, muy bueno, excelente, espectacular, el que sea. Simplemente lo único que hace es, lo manda, busca el equivalente y los junta. Tan, tan. Entonces, cuidado con esto. Si ya sabemos que la emoción amplifica la señal, ¿qué hacemos normalmente? Vemos las noticias en la televisión, puras matanzas, muertos, crisis, lo que sea, y aparte me angustio, ¿no? ¿Qué señal estoy mandando? Esa señal yo estoy mandando. ¿Y qué creen que estoy atrayendo? Eso estoy atrayendo, ¿no? Entonces, ojo, cuando ustedes vean algo o alguien les platique de algo que ustedes no quieren ver en su vida, no quieren tenerlo al lado, no le pongan emoción, ninguna emoción, ni a favor ni en contra, no se enojen, no, sí. Si usted no ve, yo hace años dejé de ver noticias cuando yo entendí esto, porque por ley de atracción, las noticias que yo tenga que ver serán las que vibran en mi frecuencia, y créanme que me entero, llegan y me cuentan, oye, ¿qué pasó esto? Sí, pero yo no las vi. ¿Por qué? Cuando tú ves algo que tú no quieres y le pones una emoción, la vas a estar atrayendo, entonces eso hagan. Cuando ustedes vean algo que no quieren, eso no ocurre en el universo, no es para mí, ¿saben? No lo van a atraer, ¿no? Eso es importante. Y al revés, cuando sí quieren algo, pues ahí hay que emocionarnos con ese algo, ¿no? Bueno. Hay una técnica que me gusta mucho, es una técnica hawaiana, se llama Ho'oponopono, nunca me acuerdo cuántas son, pero esa, ¿no? Les voy a platicar de qué se trata. Básicamente se va a tratar, la versión adaptada para este curso se va a tratar de esto.
Para que yo pueda cambiar mi señal electromagnética y todas mis señales en mi cuerpo, mi química, se trata de hacer algo muy fácil, pero a la vez muy difícil porque nunca nos lo han enseñado y culturalmente hablando no nos lo han enseñado. Que se trata de querernos a nosotros mismos, ¿no? De eso se trata. ¿Por qué? Porque el cerebro, las patitas, recordaremos en la sinapsis que las patitas se mueven cuando mandas un pensamiento, una señal. Bueno, la gente que es muy lista, muy brillante, su cerebro, las patitas se mueven más rápido y mejor. Porque cuando hace la sinapsis, alrededor hay unos líquidos que son como que el aceitito que engrasa las patitas, ¿no? Si fuera internet, es el internet de alta velocidad, si quieren verlo así. Y estos líquidos se llaman neurotransmisores, ¿no? Cuando un cerebro tiene muy buena cantidad de neurotransmisores, las frecuencias con las que se mueve va a ayudar a que los pensamientos sean más rápidos, más claros, mejor.